Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? San Mateo capítulo 26 versículos 59 a 68. Cuando el concilio se hubo congregado en la sala del tribunal, Caifás tomó asiento como presidente. A ambos lados estaban los jueces y los que estaban especialmente interesados en el juicio. Los soldados romanos se hallaban en la plataforma abajo del trono. A los pies del trono estaba Jesús. Sobre él se fijó la mirada de toda la multitud. La excitación era intensa. De toda la muchedumbre, él era el único que estaba sereno y tranquilo. La misma atmósfera que le rodeaba parecía impregnada de una santa influencia. Caifás había considerado a Jesús como su rival. El entusiasmo de la gente por escuchar al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas habían despertado los amargos celos del sumo sacerdote. Pero cuando Caifás miró al prisionero, se sintió admirado por la nobleza y dignidad de su porte. Le llegó la convicción de que este hombre tenía parentesco divino. Al instante siguiente desechó este pensamiento con desprecio. Inmediatamente se escuchó su voz en tono burlón y altanero, exigiendo que Jesús obrara uno de sus poderosos milagros delante de ellos. Pero sus palabras cayeron en los oídos del Salvador como si él no las hubiera escuchado. La gente comparó el comportamiento excitado y maligno de Anás y Caifás con el porte sereno y majestuoso de Jesús. Aún en la mente de aquella multitud endurecida surgió la pregunta: ¿tendrá este hombre de aspecto divino que ser condenado como un criminal? Al percibir Caifás la influencia que se estaba ejerciendo, apresuró el juicio. Los enemigos de Jesús estaban en gran perplejidad. Estaban empeñados en asegurar su condena, pero no sabían cómo conseguir esto. Los miembros del concilio estaban divididos entre fariseos y saduceos. Había amarga animosidad y controversia entre ellos, y no se atrevían a tratar ciertos puntos en disputa por temor a una rencilla. Con unas pocas palabras Jesús podría haber excitado los prejuicios de unos contra los otros y de este modo habría apartado de sí la ira de ellos. Caifás lo sabía y deseaba evitar una contienda,
Había bastantes testigos para probar que Cristo había denunciado a los sacerdotes y escribas, que los había llamado hipócritas y homicidas, pero no era conveniente presentar ese testimonio. Los saduceos habían empleado un lenguaje similar en sus agudas disputas con los fariseos, y un testimonio tal no habría tenido peso para los romanos, quienes estaban disgustados con las pretensiones de los fariseos. Había abundantes pruebas de que Jesús había despreciado las tradiciones de los judíos y había hablado con irreverencia de muchos de sus ritos. Pero acerca de la tradición, los fariseos y los saduceos estaban en conflicto, y estas pruebas tampoco habrían tenido peso para los romanos. Los enemigos de Cristo no se atrevieron a acusarle de violar el sábado, no fuese que un examen revelase el carácter de su obra. Si se sacaban a relucir sus milagros de curación, estaría derrotado el objetivo de los sacerdotes. Habían sido sobornados falsos testigos para que acusasen a Jesús de incitar a la rebelión y de procurar establecer un gobierno separado, pero su testimonio resultaba vago y contradictorio. Bajo el examen desmentían sus propias declaraciones. Al comienzo de su ministerio, Jesús había dicho, San Juan capítulo 2, versículo 19, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». En el lenguaje figurado de la profecía, había predicho así su propia muerte y resurrección. Versículo 21, «Mas él hablaba del templo de su cuerpo». Estas palabras los judíos habían entendido en un sentido literal, como si se refiriesen al templo de Jerusalén. A excepción de esto, de todo lo que Jesús había dicho, nada podían hallar los sacerdotes que fuese posible usar contra él. Repitiendo esas palabras, pero falseándolas, esperaban obtener una ventaja. Los romanos se habían dedicado a reconstruir y embellecer el templo, y se enorgullecían mucho de ello. Cualquier desprecio manifestado hacia él habría de excitar seguramente su indignación. En este terreno podían concordar los romanos y los judíos, los fariseos y los saduceos, porque todos tenían gran veneración por el templo. Acerca de este punto, se encontraron 2 testigos cuyo testimonio no era tan contradictorio como el de los demás. Uno de ellos, que había sido comprado para acusar a Jesús, declaró, «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Así fueron torcidas las palabras de Cristo. Si hubiesen sido repetidas exactamente como él las dijo, no habrían servido para obtener su condena ni siquiera de parte del Sanedrín. Si Jesús hubiese sido un hombre como los demás, según aseveraban los judíos, su declaración habría indicado tan solo un espíritu irracional y jactancioso, pero no podría haberse declarado blasfemia. Aún en la forma en que las repetían los falsos testigos, nada contenían sus palabras que los romanos pudiesen considerar como crimen digno de muerte. Pacientemente Jesús escuchaba los contradictorios testimonios. Ninguna palabra pronunció en su defensa. Al fin, sus acusadores quedaron enredados, confundidos y enfurecidos. El juicio no estaba avanzando. Parecía que sus maquinaciones iban a fracasar. Caifás estaba desesperado. Quedaba un último recurso. Jesús debía ser forzado a condenarse a sí mismo.
El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez, con el rostro descompuesto por la pasión. Su voz y su comportamiento indicaban que, si estuviera en su poder, mataría al preso que estaba delante de él. —¿No respondes nada? —gritó. —¿Qué testifican estos contra ti? Jesús guardó silencio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Finalmente Caifás, alzando su mano derecha hacia el cielo, se dirigió a Jesús en forma de un solemne juramento. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ante esta demanda, Jesús no podía permanecer en silencio. Había tiempo para callar y tiempo para hablar. No habló hasta que se le interrogó directamente. Sabía que responder ahora aseguraría su muerte, pero la demanda fue hecha por la más alta autoridad reconocida de la nación y en nombre del Altísimo. Jesús no dejaría de mostrar respeto por la ley. Más que esto, su propia relación con el Padre había sido puesta en tela de juicio. Debía presentar claramente su carácter y su misión. Jesús había dicho a sus discípulos, San Mateo capítulo 10, versículo 32, A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, por su propio ejemplo, repitió la lección. Todos los oídos se inclinaron para escuchar, y todos los ojos se fijaron en su rostro cuando respondió, Tú lo has dicho. Una luz celestial parecía iluminar su rostro pálido al decir, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por un momento la divinidad de Cristo irrumpió a través de su humanidad. El sumo sacerdote se acobardó ante la penetrante mirada del Salvador. Esa mirada pareció leer sus pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta su corazón. Nunca en el resto de su vida olvidó aquella escrutadora mirada del perseguido Hijo de Dios. Veréis, dijo Jesús, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En estas palabras, Jesús presentó el reverso de la escena que estaba teniendo lugar. Él, el Señor de la vida y la gloria, estaría sentado a la diestra de Dios. Él sería el juez de toda la tierra, y de su decisión no podría haber apelación. Entonces cada cosa secreta estaría expuesta a la luz del rostro de Dios, y se pronunciaría el juicio sobre todo hombre de acuerdo con sus obras. Las palabras de Jesús sobresaltaron al sumo sacerdote. El pensamiento de que iba a haber una resurrección de los muertos, cuando todos comparecerían ante el tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras, era un pensamiento que causaba terror a Caifás. Él no deseaba creer que en el futuro recibiría sentencia de acuerdo con sus obras. Surgieron en su mente como un panorama las escenas del juicio final.
Por un momento vio el pavoroso espectáculo de los sepulcros devolviendo sus muertos con los secretos que esperaba estuviesen ocultos para siempre. Por un momento se sintió como si estuviera delante del juez eterno, cuyos ojos, que lo ve todo, estaba leyendo su alma y sacando a luz los misterios que él suponía ocultos con los muertos. La escena se desvaneció de la visión del sacerdote. Las palabras de Cristo habían herido en lo vivo al saduceo. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de una vida futura. Quedó enloquecido con una furia satánica. Ese hombre, un preso delante de él, había de atacar sus más acariciadas teorías. Rasgando su manto a fin de que la gente pudiese ver su fingido horror, exigió que sin más preliminares el prisionero fuera condenado por blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, dijo. He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La convicción mezclada con la pasión llevó a Caifás a hacer lo que hizo. Estaba furioso consigo mismo por creer las palabras de Cristo, y en lugar de rasgar su corazón bajo el profundo sentido de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus vestimentas sacerdotales en decidida resistencia. Ese acto tenía un profundo significado. Mal lo comprendía Caifás. En este acto, realizado para influir en los jueces y asegurar la condenación de Jesús, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. Un sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo pena de muerte. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, había de rasgar el sacerdote sus ropas. Era costumbre entre los judíos rasgar las vestiduras en ocasión de la muerte de amigos, pero los sacerdotes no debían observar esta costumbre. Cristo mismo había dado a Moisés órdenes expresas acerca de esto. Cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron consumidos por el fuego de delante de Jehová por haber ofrecido fuego extraño, se le prohibió a Aarón y sus hijos que hagan duelo por ellos. Levítico capítulo 10, versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Por esas hermosas vestiduras oficiales se representaba el carácter del gran antitipo, Jesucristo. Nada más que la perfección en vestimenta y actitud, en palabra y espíritu, podría ser aceptable para Dios. Él es santo, y su gloria y perfección deben ser representadas por el servicio terrenal. Nada más que la perfección podría representar adecuadamente lo sagrado del servicio celestial. El hombre finito puede rasgar su propio corazón mostrando un espíritu contrito y humilde. Esto Dios lo discerniría.
pero ninguna rasgadura debía ser hecha en las vestiduras sacerdotales, porque esto deformaría la representación de las cosas celestiales. Se consideraba que el sumo sacerdote, que se atrevía a aparecer en el santo oficio y participar en el servicio del santuario con vestiduras rotas, se había apartado de Dios. Al rasgar sus ropas, se privaba de su carácter representativo y cesaba de ser acepto para Dios como sacerdote oficiante. Rasgando sus vestimentas, Caifás anulaba la ley de Dios para seguir la tradición de los hombres. Una ley de origen humano establecía que en caso de blasfemia, un sacerdote podía rasgar impunemente sus vestiduras por horror al pecado. Así la ley de Dios era anulada por las leyes de los hombres. Cada acción del sumo sacerdote era observada con interés por el pueblo, y Caifás pensó ostentar así su piedad para impresionarlo. Pero en este acto, destinado a acusar a Cristo, estaba vilipendiando a aquel de quien Dios había dicho: «Mi nombre está en él». Éxodo capítulo 23, versículo 21. Él mismo estaba cometiendo blasfemia. Estando Caifás bajo la condenación de Dios por blasfemia, sentenció a Cristo como siendo blasfemo. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la nación judía como nación iba a ocupar desde entonces para con Dios. El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando a ser desconocido por Jehová. Cuando Cristo en la cruz exclamó: «Consumado es», San Juan capítulo 19, versículo 30, y el velo del templo se rasgó de alto abajo, el vigilante santo declaró que el pueblo judío había rechazado a aquel que era el antitipo simbolizado por todas sus figuras, la substancia de todas sus sombras. Israel se había divorciado definitivamente de Dios. Bien podía Caifás rasgar entonces sus vestiduras oficiales que indicaban pretender él ser representante del gran sumo sacerdote, porque ya no tendrían significado para él ni para el pueblo. Bien podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras en horror por sí mismo y por la nación judía. La gracia de Dios sea contigo.